padre en la ruina. Mi madre me arrastró consigo, pero lo dejó muy claro. Yo no era más que una molestia. No derramé una lágrima. Tras la quiebra declarada de papá, mamá comenzó a mencionar la separación. Yo me mantuve apartada, mirando cómo mi hermana lo apartaba de un empujón y corría hacia él gritando: «Papá, no estés triste, yo me quedo a tu lado». En mi existencia anterior, tras la ruptura, mi hermana se fue con la madre adinerada y yo permanecí con el padre destruido. Pero luego mamá se unió a un cretino, lo perdió todo y terminó en la miseria. Mi hermana también sufrió lo indecible. Mientras tanto, el emprendimiento de papá remontó y él se transformó en un poderoso empresario. Llena de celos por mi triunfo, mi hermana armó un supuesto reencuentro que acabó con mi muerte accidental. Ahora hemos vuelto al instante exacto en que nuestros padres rubricaron la disolución matrimonial en el Registro Civil de la Ciudad de México. Esta vez, con una sonrisita irónica, mi hermana proclamó: «Yo elijo a papá. Quiero permanecer con él». Ni sospechaba que, en mi interior, yo me sentía todavía más aliviada. Esta ocasión me negaba a transcurrir la vida ocultándome o esquivando los golpes del azar. Mi hermana se colgó del brazo de papá con melosidad exagerada. «Papá, por favor, déjame quedarme contigo. Eres mi preferido y no le temo a un poco de miseria». Ver a su hija consentida pronunciar aquello le destrozó el alma a papá. Ni siquiera percibió que mamá se encontraba cerca con un rostro de cólera que recordaba a una fiera. «De ninguna manera. Amy no va a padecer contigo. Tengo que llevármela conmigo», insistía mamá. Mis padres se enfrentaron con ferocidad por la tenencia de mi hermana como si yo fuera invisible. Al final no consiguieron persuadir a mi hermana de acompañar a papá. Así que mamá, con evidente fastidio, me escogió a mí. Subí al vehículo de lujo del padrastro junto a ella. Mi hermana salió brincando tomada de la mano de papá. Antes de partir, me lanzó una mirada provocadora. Ni me inmuté. Al fin y al cabo, ahora mamá era opulenta y papá se encontraba en medio de un desastre. En mi vida previa, papá y yo pasábamos los días escondiéndonos de los acreedores. Ya no lograba enfocarme en los estudios. Su bancarrota y la marcha de mamá lo pulverizaron. Se entregó, se sumergió en el licor, en un departamento repugnante y se convirtió en un completo inútil. Aunque yo era una estudiante sobresaliente, no hubo recursos para la universidad y tuve que abandonar todo para sostenernos. Nacimos del mismo vientre, pero mi hermana tuvo mayor fortuna. Era atractiva. Dominaba el arte de conquistar a los padres que la idolatraban. Por ser la menor, todos asumían que yo, como la hermana mayor, debía cederle todo. Incluso en la separación solo la deseaban a ella. Pero ahora, en esta reencarnación, ella escogió a papá, otorgándole a él la posibilidad de sentirse victorioso ante mamá. En el auto, mamá comenzó a denigrarme. Siempre ha sido insulsa y repulsiva. Ahora viviremos con el tío Rafael, así que no me hagas quedar en ridículo. Es lamentable. ¿Qué tipo de madre expresa eso de su propia hija? Pero bueno, el coche ingresó a una zona exclusiva de la colonia Bosques de las Lomas. Sabía que mi padrastro era acaudalado, pero no hasta ese extremo. Me matriculó en el colegio privado más prestigioso de la ciudad. Un chofer me recogía y me dejaba diariamente, para recuperar los estudios que perdí en la otra existencia. Me esforcé al máximo. Quedé entre las 3 mejores del grupo todos los años. Mamá, que antes me ignoraba, ahora asistía radiante a las reuniones de padres. Disfrutaba provocar envidia entre los demás y escuchar a los docentes decir que era una madre modelo. Como mi padrastro no tenía descendencia, yo florecía en esa residencia. Hasta comencé a planificar estudiar en el extranjero. Los chicos no deberían soñar con irse fuera. No creas que puedes con todo solo porque obtienes excelentes calificaciones. Estalló mi mamá antes de que mi padrastro pudiera intervenir. Después comprendí. No hace falta una razón para aborrecer, ni siquiera entre madre e hija. Mi padrastro no era ese hombre indómito, autoritario y brutal que mi mamá y mi hermana describían. A mí me pareció lúcido, digno y con autoestima. Apenas nos instalamos, el conflicto estalló. Mamá era únicamente una cara bonita, sin inteligencia. Sinceramente, ella y papá formaban una pareja ideal. Él, heredero, rico, siempre grosero. Se casó con mamá por su belleza y el capital de sus padres. Mientras mis abuelos vivieron, lo sostenían. Cuando fallecieron, papá se metió en negocios con amigos estúpidos. Lo perdió todo. Mamá no tardó en hallar otro y solicitarle la separación. Mis proyectos de intercambio fueron bloqueados por mamá, pero con mis calificaciones ingresaría sin dificultad a un magnífico instituto nacional. Amy ya llegó. Tía Rosa, ya está. Mi mamá está de compras, pero tu hermana está arriba leyendo. Escuché los pasos de Amy aproximándose a mi habitación. Sin golpear, abrió la puerta. Nan, ¿para qué te desgastas tanto? Aquí no hay nadie. ¿A quién intentas impresionar con tanto estudio? Me arrebató los libros.
Aunque papá la criaba, ella llegaba cada mes a esta casa a llevarse efectivo, alhajas, prendas para mamá, llenaba el maletero, y al mes siguiente regresaba toda magullada. Papá, ahora enganchado al juego, intercambiaba las cosas valiosas por dinero. Mamá detestaba ver sufrir a mi hermana y hasta le preguntó a mi padrastro si podía traerla a vivir con nosotros. Él consintió, pero papá se opuso. Dependía de mi hermana para seguir extrayéndole dinero a mamá y poder subsistir. Estudias demasiado. Te estás volviendo idiota. ¿De qué te sirve? No eres tan hermosa como yo y mamá y papá no te quieren. Esta vida buena es porque yo te la permito. Disfrútala mientras dure. Revolvió todo. De hecho, mi habitación había sido su cuarto de princesa en la vida anterior. No sabes gozar la existencia. ¿Qué son todas estas cosas que compraste? Solo entierras la nariz en esos libros. La ignoré. Amy, mi preciosa hija Amy está aquí. Escuché la voz de mamá. Observé todo ese espectáculo de madre e hija con el rostro impasible. Mamá miró el desorden en la habitación. Aquí no vas a encontrar nada valioso. Ven a mi cuarto. Acabo de adquirir ropa, joyas, complementos. Llévate lo que desees. Arrastró a mi hermana sin dedicarme ni una mirada. Tía Rosa entró con un vaso de jugo de naranja recién exprimido y comenzó a ordenar mi habitación. Jamás vi una madre tan parcializada, pero ni me conmovió. Los días de esplendor de mamá estaban contados. Unos días después escuché una discusión violenta abajo. ¡Qué vergüenza! Viviendo a costa mía y manteniendo a un muchacho guapo de la calle. Tío Rafael le propinó una cachetada a mamá. Mi hermana intentó mediar todavía furiosa. Mi padrastro la empujó al piso. Ni siquiera hablamos de tu hijita preciosa. ¿No quedamos en que cada uno se quedaba con una? ¿Por qué sigue viniendo acá y llevándose la mitad de todo? Gruñó. Mamá le contestó. Ella se lleva mis cosas. No es asunto tuyo. Mira bien que no está comprado con mi dinero. Ahora mantengo a toda tu familia. Rafael, tienes el descaro de decir eso. Si no fuera por tu infertilidad, ¿crees que tendría que hacer todo esto? Eso lo enfureció todavía más. Le arrojó sus pertenencias por la ventana. Ella intentó impedirlo, pero también fue empujada. Nadie se atrevió a intervenir, y mi hermana se encogió en un rincón muda. Al principio, mi padrastro se casó con mamá por su belleza y por las dos hijas, pero después empezó a invertir en mí, preparándome como su sucesora. En la vida pasada, mamá se aprovechó de eso, despilfarrando todo sin control. Mi hermana era bonita, pero vacía. La codicia y la necedad de las dos no conocían límites. Mamá tenía un amante y mi hermana decía que todo sería suyo en el futuro. Eso llegó a oídos de mi padrastro. Ni se había muerto y ya estaban deseando su herencia. ¿Quién no se enfurecería? No logró crear vínculo con esas dos que ni siquiera eran hijas de su sangre. Así que trajo a su sobrino para criarlo como heredero y las expulsó a todas. En esta vida, mamá fue expulsada otra vez. Pero mi padrastro no me echó a mí. Nen, seguir a tu mamá despistada es peor que quedarte conmigo. Todo mi esfuerzo no fue en vano. Él sabía que yo era inteligente, ambiciosa y con visión. Valoraba mi opinión en decisiones importantes. Hasta consideré usar su apellido en privado. Mamá, que solo pensaba en comprar ropa, no entendía nada. Se negaba a irse. Prefiero morirme aquí. Lo subestimó. Un hombre que levantó su empresa desde cero. No era como mi papá, rico y perezoso. Él no se dejaría manipular por jueguitos emocionales ni por berrinches de mujer desesperada. Señorita Nora, prepárele ropa en el cuarto de huéspedes, ordenó con voz seca. Luego llamó a seguridad. Así, de repente mamá y mi hermana fueron echadas de la casa. Cuando mi padrastro pasó por mi cuarto, me dio una palmadita en el hombro. Nin, concéntrate en tus estudios. Los asuntos de adultos no te incumben. Asentí en silencio, con respeto. Los tontos siguen siendo tontos. Sin importar cuántas vidas vivan, mi vida no se vio afectada. Al contrario, el tío Rafael empezó a valorarme aún más. Mamá, en secreto, me suplicó que le pidiera clemencia. Por supuesto, le respondí con una indirecta y no fui. Todos los días me llamaba para insultarme con las peores palabras. Una vez tía Lucía escuchó la llamada y dijo dudando, «Ja, en sus ojos, solo tu hermana importa». Sin el respaldo de mamá, mi hermana empezó a tambalear. Sus calificaciones se desplomaron. Odiaba el colegio. Al ver eso, papá dejó de mandarla a clases. Pero él ya estaba enterrado en deudas, viviendo en un desorden total. Mientras tanto, yo me concentraba con todo en la preparación para los exámenes de admisión. El tío Rafael siempre estaba ocupado, casi nunca en casa. No mucho después, mientras caminaba hacia la escuela, un grupo de tipos me cerró el paso. Justo ese día, el coche estaba en mantenimiento, así que iba sola. Apenas crucé el portón, un hombre se acercó. ¿Eres Nin?
Antes de que pudiera responder, alguien me tapó la boca por detrás y me arrastró a un galpón abandonado. Me pusieron una venda. Cuando por fin me la quitaron, alguien me tiró al suelo de una patada. Hermana disfrutando de la mansión lujosa. Salí de casa aquella mañana mucho más consciente de que algo en mi vida había cambiado para siempre. Aún sentía el pulso acelerado, la garganta seca mientras caminaba hacia la escuela. Pero antes de llegar al portón, todo se detuvo. Un coche detuvo su marcha frente a mí, y de él descendieron 3 tipos con mirada fría. Sentí miedo, ese tipo de miedo que quiebra el pecho, y mi instinto gritó, ¡corre! Intenté esquivarlos, pero me agarraron por sorpresa. Uno me cubrió la boca con fuerza, otro me sujetó del brazo y me arrastraron con determinación. No entendía nada. ¿Quién me quería secuestrar? Me vendaban los ojos sin piedad. El mundo pasó a ser oscuridad. Me subieron a un coche. Los motores rugían y el miedo me retumbaba en los oídos. Finalmente bajaron. Estaba en un galpón sucio. El aire era espeso, con olor a grasa y humedad. Escuché cadenas tenues y alguien me pateó el tobillo. Un golpe seco. Me soltaron. Seguida una voz femenina, fría, casi un susurro. «Eres Nin». Sus palabras me atravesaron. Quise abrir la boca. Nada salió. Y entonces una figura apareció. Mi hermana Amy con una media sonrisa que más parecía una amenaza. Durante un segundo me quedé paralizada. Amy, la hermosa y manipuladora. Mi espejo imperfecto. La niña que siempre me usó para sus trampas. Y allí estaba, con esa expresión calculadora que yo conocía demasiado bien disfrutando de la mansión lujosa. «Nin», ironizó. «Todo gracias a papá adoptivo, ¿verdad?» Su tono era siniestro, venenoso. Intenté responder. «¿Por qué?» Pero me salió un murmullo. Se acercó, ladeó la cabeza y me susurró. «Esto no ha hecho más que empezar». Algo en su actitud me encendió una llama diferente. El miedo que me consumía se transformó. No iba a retroceder más. Alguien acercó luz y pude ver los ojos crueles de Amy. Y por un instante sentí compasión. No será compasión. Entendí que debía matarla. Figuradamente logré zafarme. Empujé a uno, retrocedí y corrí con la venda en los ojos. No supe cómo lo hice. Fue instinto, pura adrenalina. Rompí el vendaje, salí del galpón y vi la calle. Corrí sin mirar atrás hasta que hallé una patrulla. Entré agitada. Conté lo sucedido. Dijeron que investigarían, pero investigarían realmente quién ordenó el secuestro. Me llevaron al hospital para revisarme. Nada grave, pero el golpe emocional fue profundo. En el trayecto vi mi reflejo, palidez extrema, ojos cavernosos. Me recordé la niña que fui ignorada por mamá llamada insípida, aquella niña siempre callada que vivía en segundo plano. Y decidí, ya no más. Aquella frágil niña muere aquí. Nace la versión fuerte, calculadora, vengadora. Al volver a casa de Rafael me esperaba él con su porte elegante, pero preocupado. «Nan, ¿qué ha pasado?», preguntó suave. Le conté todo sin omitir detalles. Su despecho contenía rabia. «Amy, tu hermana». Su voz tembló por un momento. Asentí sin palabras. «No más inocencia», dijo él. «Te protegeré y no descansaremos hasta que paguen por esto». Anocheció y me quedé despierta en mi cuarto mirando el techo. Mi mente corría a 1000. Como narrando una película que no quería ver, recordé la carta de mi abuela, la herencia secreta. Si la descubría, podría mover fichas y patear peones. Pude sentir la electricidad recorriendo mi espina dorsal. Ventaja, poder, control. Tomé mis apuntes. Primero, investigar a quién pagó a Amy. Segundo, recopilar pruebas de su implicación. Tercero, planear mi ascenso emocional y financiero. Mi plan empezaba a tomar forma y mientras cerraba el cuaderno, un mensaje encendió mi móvil. Era un correo anónimo. «Sabemos que escapaste. Amy está en peligro. Nos da igual quién eres. Retrásate o ella morirá». Sentí el estómago helarse. ¿Quién mandaba el mensaje? ¿Amy estaba manipulando a un tercero? ¿O es solo una advertencia para detener mi venganza? Sabía que a partir de ese momento, el tablero había cambiado por completo. No dormí nada esa noche. Cada ruido, cada sombra que se colaba por la ventana, me recordaba que alguien me había querido ver muerta, que había escapado de un destino peor que la muerte por segundos. El mensaje anónimo me taladraba la mente. «Sabemos que escapaste. Amy está en peligro. Nos da igual quién eres. Amy en peligro». La misma persona que ordenó mi secuestro y ahora me querían hacer creer que era una víctima. Por la mañana, Rafael ya me esperaba en su despacho. Me senté frente a él, aún con el temblor oculto en las manos. No preguntó cómo dormí. Sabía la respuesta. «He contactado con un investigador privado.
dijo mientras deslizaba una carpeta gruesa sobre el escritorio. Necesitamos saber todo lo que tu madre y tu hermana han estado haciendo estos últimos meses. ¿Dónde están? ¿Con quién hablan? ¿Quiénes son sus aliados? Lo abrí. Fotos de Amy entrando y saliendo de hoteles de dudosa reputación en Vallecas, hablando con hombres mucho mayores. Mi corazón se apretó. No por lástima, sino por la confirmación de que mi hermana estaba acabando su propia tumba. ¿Por qué hoteles? Pregunté. Porque está vendiendo lo que le queda, dijo Rafael sin rodeos. Tu padre está arruinado, tu madre también. Están usándola y ella se deja usar con tal de sobrevivir o manipularte. Guardé silencio. Durante años creí que mi hermana tenía un talento natural para hacer que todos la adoraran. Ahora solo veía a una niña arrastrándose entre ruinas. Y en ese momento algo dentro de mí cambió. No quería su compasión, quería que pagara. Haz que la detengan, dije. Haz que caiga. Rafael me miró con una mezcla de respeto y alerta. ¿Estás segura de lo que pides, Nan? Estoy harta de que me usen. Nadie vuelve a ponerme una mano encima sin pagar el precio. Él asintió. Esa misma tarde, mientras caminaba por el centro de Madrid, decidí que era hora de buscar el testamento oculto de mi abuela. No fue fácil. Nadie quería hablar de ella, especialmente mi madre. Pero recordé algo. En la vieja casa de Segovia, donde pasábamos los veranos, había un cuadro que siempre me llamó la atención. Una pintura de una mujer con mirada fuerte y joyas antiguas. La abuela Rosa. Decidí ir sola. Pedí a Rafael que no enviara escoltas. Él dudó, pero accedió con una condición. Llévate esto. Me dio un anillo antiguo con un rubí en el centro. Era de tu abuela. Solo la sangre directa puede activarlo. Activarlo. Sonaba a cuento de hadas. Pero en mi mundo la herencia era un campo de batalla y yo necesitaba todas las armas posibles. Al llegar a la casa de Segovia, el polvo cubría los recuerdos. Caminé por el pasillo y allí estaba. El retrato. Lo observé largo tiempo. En la base una inscripción en latín. Fortitudo et silentio. Fuerza y silencio. Toqué el marco. Nada. Pero al pasar el dedo por la joya pintada en el cuello de la abuela, sentí un clic. El cuadro se deslizó hacia un lado, revelando una caja empotrada en la pared. Introduje el anillo. Giró dentro. Documentos, papeles antiguos, certificados de propiedad, testamentos sellados con lacre rojo. El nombre que más se repetía. El mío. Nen Rosalía de la Fuente Márquez. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. Abrí el testamento con las manos temblorosas. Dejo a mi nieta legítima, Nen Rosalía, la totalidad de mi patrimonio ancestral, incluyendo las propiedades en Salamanca, Córdoba y Sevilla, así como el fideicomiso familiar reservado a sangre directa. Ningún otro descendiente podrá reclamarlo. No pude evitar llorar. No por el dinero. Lloré por haber sido ignorada tanto tiempo, por haber sido siempre la sombra. Y ahora era la heredera legítima de un linaje que mi madre enterró por vergüenza o conveniencia. Tomé fotos de todo. Volví a casa y en el tren de regreso, supe que ya no tenía que pedirle poder a nadie. Ya lo tenía. Al llegar, Rafael me esperaba en la entrada con expresión sombría. «Tienes que ver esto». Me llevó al salón. Encendió la televisión. Una noticia en vivo desde una comisaría. Una menor de edad ha sido detenida por posesión de drogas y documentos falsificados en el barrio de Lavapiés. La joven, identificada como Amy Márquez, ha sido vinculada a una red de prostitución de lujo y estafas financieras. El mundo pareció detenerse. Mi hermana, entre gritos, era empujada por 2 policías. La cámara captó su rostro, y sus ojos llorosos buscaban algo o alguien, como si supiera que yo lo estaba viendo. La imagen de Amy esposada, con la cara llena de lágrimas, me persiguió durante días. No porque me doliera, sino porque había algo en esa escena que me recordaba a mí misma. Su desesperación, su caída, era un espejo roto de lo que yo podría haber sido si no hubiera elegido el camino de la inteligencia, pero no me permití debilidades. Rafael me entregó una copia del informe policial completo. Amy había sido detenida con una tarjeta falsa, drogas en la maleta y documentación de varias mujeres distintas. Lo más alarmante no era el hecho de que las tenía, sino que no se resistió a la detención, como si en el fondo estuviera cansada de seguir fingiendo. «Quiere verte», me dijo Rafael una tarde en la prisión de Soto del Real. «Dice que solo hablará contigo». «¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Perdonarla?» «Eso depende de ti, Nin, pero cuanto más sepas, más preparada estarás». Acepté. No por compasión. Quería mirarla a los ojos. Quería entender qué tanto había caído para recurrir a una vida así. ¿Qué había dentro de esa máscara rota que alguna vez fue mi hermana? La sala de visitas olía a cloro y desesperanza. Amy entró con el rostro pálido, ojeras profundas y el cabello recogido a la fuerza. Me miró, sonrió débilmente, pero no era la sonrisa de burla que conocía.
Era la sonrisa de alguien que sabía que había perdido. Así que ahora soy la criminal de la familia, dijo bajando la mirada. ¿Tú lo elegiste? No del todo, no creas que es tan simple. Me miró a los ojos. ¿Sabías que mamá vendió mi pasaporte a un tipo por un bolso de marca? Que papá me obligó a sacar tarjetas con mi nombre para cubrir sus deudas. Fui moneda de cambio desde que tú te fuiste. Me quedé en silencio. Parte de mí no quería creerlo, pero otra parte entendía. No vine aquí a salvarte, Amy. Quiero que lo sepas. No soy tu redención. No espero que lo seas. Solo quiero decirte algo antes de que me entierren viva en este lugar. Amy se inclinó hacia adelante. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad inesperada. Hay algo que mamá te ocultó. Algo que ella temía que descubrieras. Está en la antigua oficina de papá en Valencia, en el doble fondo del escritorio de caoba. No sé exactamente qué es, pero la escuché una noche diciendo que si Nin lo encuentra, todo se acaba. Me incorporé con el corazón acelerado. ¿Qué podría ser tan importante como para asustar a mamá? ¿Por qué me dices esto ahora?, le pregunté. Amy soltó una risa amarga. Porque me di cuenta demasiado tarde de que el odio que te tenía era envidia. Fuiste fuerte. Yo solo fui un juguete. Si hay algo que pueda ayudarte a acabar con ella, que sea esto. Salí de la prisión con una sensación extraña en el pecho. No era perdón, no era compasión, era una mezcla confusa de reconocimiento y distancia, como mirar a un animal herido que alguna vez intentó morderte. A la mañana siguiente viajé a Valencia. La antigua casa de papá seguía en pie, aunque abandonada. El despacho aún tenía olor a madera vieja y humo de cigarro. El escritorio de caoba estaba cubierto de polvo. Revisé cada cajón hasta encontrar una ranura apenas visible en la parte trasera. Introduje el anillo de mi abuela, que aún llevaba conmigo, y giré. Un compartimento se abrió con un chasquido seco. Dentro, un sobre envejecido, sellado con cera negra. Lo abrí y allí estaba. Una prueba de ADN. Mi mano tembló mientras leía el encabezado. Resultado de prueba de paternidad entre Nen Rosalía Márquez y don Rafael Ortega de la Fuente. Tragué saliva. Negativo. Pero abajo otro documento. Una prueba entre Nen Rosalía Márquez y Rosa Emilia de la Fuente Márquez. Mi abuela. Resultado madre biológica. Solté los papeles. ¿Qué? Susurré. Todo giraba. Mi madre no era mi madre. Mi abuela lo fue y alguien me lo ocultó toda mi vida. Me quedé allí en medio del despacho polvoriento con los papeles en la mano y el corazón a punto de estallar. El aire se volvió espeso, como si la habitación me empujara hacia afuera, como si ya no perteneciera a ningún lugar. Mi abuela había sido mi madre. De repente todo tenía sentido. Su protección silenciosa, su frialdad hacia mi madre, la que yo creía mi madre, el odio injustificado que siempre sentí desde niña, las miradas incómodas de los adultos cada vez que se mencionaba mi nacimiento. Volví a leer el documento. El análisis era claro, legal, fechado poco después de mi nacimiento. En el reverso, una nota escrita a mano. Si Nin alguna vez llega a esto, es porque es más fuerte de lo que jamás imaginamos. Perdóname, hija. Te escondí del mundo para protegerte de tu madre, de su veneno. Mi garganta se cerró. La luz de Valencia me parecía ajena. Salí de la casa como si llevara un muerto en los brazos. Llamé a Rafael. Su voz sonó serena, pero cargada de tensión cuando se lo conté. No sabía nada, Nin. Te lo juro. Si hubiera sabido que Rosa fue tu madre. ¿Crees que mamá lo supo todo este tiempo? Sin duda. Y si lo sabía, entonces te odió por existir, por haber sido la única hija que su madre quiso de verdad. Me estremecí. El odio de mi madre, su frialdad, sus palabras duras, todas adquirieron otro significado. No era rechazo por mí, era resentimiento por haber sido reemplazada, por haber quedado en segundo plano en la mente de su propia madre. No me importaban las razones, no me importaban sus traumas. Había arruinado vidas. La mía, la de Amy, la suya misma. Volví a Madrid con los documentos en una carpeta sellada. Rafael me esperaba con una copa de vino y el rostro más serio que le había visto jamás. Esto cambia todo, dijo. Debes mostrarlo, hacerlo público, que el mundo sepa que eres la legítima. ¿Y crees que lo entenderán? ¿Una que es en realidad hija? ¿Una madre que fue suplantada? La verdad no busca comprensión, solo justicia, pero en el fondo algo dentro de mí aún luchaba. ¿Y si no quería ser hija de Rosa? ¿Y si mi identidad había sido un error, una construcción de mentiras desde el primer día? Me encerré en mi habitación. Esa noche soñé con mi abuela con su voz, su aroma a perfume antiguo, sus silencios eternos. Al despertar me sentí diferente, más firme, más decidida. Era momento de enfrentarla. Fui a verla. Mi madre, no, Carmen, vivía ahora en un pequeño piso del extrarradio,
mantenido por una amiga que le había ofrecido caridad. La encontré sentada en una cocina oscura rodeada de cajas fumando un cigarro barato. No pareció sorprendida de verme. ¿Vienes a regodearte, Nin? Vengo a preguntarte algo y solo quiero la verdad. Ella sonrió con sarcasmo. ¿La verdad? Esa palabra ya no me dice nada. Adelante. Saqué los documentos. Los dejé sobre la mesa. Carmen los miró. No hizo el menor esfuerzo por negarlo. Así que lo descubriste. Felicidades. Tu abuelita tenía más debilidad por ti que por mí. Lo ocultó todo. Y cuando murió, pensé que había ganado, que al fin te quitaría lo que era mío. ¿Por qué no me lo dijiste nunca? Porque en cuanto naciste supe que me reemplazarías. Te dio su apellido, su sangre, su amor. Y yo solo fui el error. La vergüenza. Su voz se quebró, pero no me conmovió. Y por eso decidiste arruinarme. Por eso dejaste que papá me ignorara, que Amy me odiara, que tú me llamaras peso muerto, porque era su hija, no tuya. Nos miramos durante un largo minuto. Ella no lloró. Yo tampoco. Ya no me debes nada, Carmen, dije al levantarme, pero me lo cobraré igual, por cada palabra que me clavaste, por cada silencio, por cada vez que fingiste que yo no existía. Al salir del edificio, sentí una ligereza que no conocía, como si por fin hubiera enterrado a una parte de mí, y justo al subir al coche recibí una llamada. Era la abogada de la familia de la Fuente. Señorita Nin, tenemos una situación urgente. El fideicomiso ha sido atacado por un grupo que intenta congelar los activos. Están usando documentos con el nombre de Amy. Necesitamos que venga de inmediato. Sentí un escalofrío. Amy otra vez. O alguien más estaba usando su nombre. Y esta vez no pensaba dejar piedras sin mover. Corrí hasta el despacho de la abogada en el barrio de Salamanca. El edificio era elegante, pero dentro el ambiente estaba en llamas. Me recibió Clara, la abogada principal del fideicomiso de la Fuente. Su cara lo decía todo antes siquiera de abrir la boca. Entraron en el sistema esta madrugada, me explicó mientras me guiaba a la sala de juntas. Intentaron redirigir activos a una cuenta en Panamá. Por suerte lo detectamos a tiempo. Pero, ¿quién lo hizo? Tenía acceso legítimo. «Amy», pregunté automáticamente. Clara negó con la cabeza. No exactamente. Usaron una identidad falsa registrada a su nombre, pero no fue ella quien ejecutó la operación. Fue alguien con un poder notarial firmado. ¿Por mi madre? Me detuve en seco. Carmen. Sí. Al parecer tu abuela le otorgó un poder hace años cuando aún pensaba que Carmen podría actuar con madurez. Ese poder sigue activo y alguien lo utilizó para mover fondos de manera fraudulenta. No me lo podía creer. Carmen, después de todo lo que habíamos descubierto, aún tenía la capacidad de interferir en mi legado, en lo último que me quedaba de mi abuela madre. Quiero que anules ese poder hoy mismo, que bloquees todas las cuentas y que comiences un proceso penal si es necesario, dije con la voz helada. Ya estamos en ello, aseguró Clara. Pero debes saber algo más. Se detuvo. Respiró hondo. Hay alguien ayudando a Carmen desde dentro. Un empleado de la firma legal. Alguien que tenía acceso a tus documentos privados y que vendió la información. El corazón me dio un vuelco. ¿Quién? No lo sabemos aún, pero creemos que trabaja directamente contigo. Puede ser alguien en tu equipo de estudios, tu círculo cercano. Todo se volvió borroso por un momento. Alguien de mi confianza. ¿Quién se atrevería? Volví a casa con la cabeza hirviendo. Llamé a Rafael. Le conté todo. Me escuchó en silencio, como siempre. Al final dijo solo una cosa. Carmen no tiene aliados fieles, solo herramientas. Usa a quien puede y luego los desecha. Pero si alguien de dentro traicionó, lo sabremos. Y esa noche, Rafael hizo algo que no había hecho nunca. Reunió a todo el personal de la casa, desde los escoltas hasta las señoras de limpieza. Nadie quedó fuera. Alguien aquí ha vendido a Nin, anunció con voz grave. Alguien ha entregado documentos a Carmen Márquez. Y quien no diga la verdad ahora mismo, se enfrentará a cargos penales por complicidad. El silencio fue denso como humo. Hasta que alguien habló. Fui yo. Todos volteamos. Era Rosaura, la nueva secretaria del área de estudios. Una mujer joven, eficiente, que había ganado mi confianza con su amabilidad. Temblaba con las manos entrelazadas, los ojos llorosos. Ella me amenazó. Me dijo que si no le pasaba copias del testamento de Rosa Emilia, haría daño a mi familia. Sabía cosas de mí, de mi hija. No tenía elección. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Pregunté con la voz firme. Porque pensé que no haría nada con los papeles, que era solo por saber. No sabía que intentaría robarlo todo. Rafael la miró con decepción. Está fuera y habrá denuncia. Pero yo le puse la mano en el brazo. Espera. Rosaura me miró desesperada. Quiero que testifiques contra Carmen, dije.
con todo lo que sabes, nombres, lugares, conversaciones. Si cooperas, evitarás la cárcel. Ella asintió llorando. Rafael frunció el ceño, pero no me contradijo. Esa noche supe algo con certeza. La caída de Carmen estaba en marcha, y esta vez no iba a haber retorno, pero mientras intentábamos recomponer el fideicomiso, recibí una llamada inesperada. Era de la prisión. Amy había intentado suicidarse y en su nota había escrito solo una frase. Ella nunca sabrá lo que mamá le hizo realmente. Cuando leí la nota de Amy, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Un nudo en la garganta que no era de rabia, sino de confusión. Ella nunca sabrá lo que mamá le hizo realmente. Esa frase no salía de mi cabeza. ¿Qué me había hecho Carmen? ¿Qué secreto aún estaba enterrado bajo toda esa montaña de odio y abandono? Pedí autorización inmediata para visitar a Amy. Me la dieron bajo condiciones estrictas. La trasladaron a una clínica de salud mental en las afueras de Madrid, donde ahora recibía atención tras su intento de suicidio. La imagen que tenía de ella, la hermana manipuladora, altiva, cruel, comenzó a desmoronarse cuando la vi en esa sala blanca, vestida con una bata de hospital, la mirada perdida. No me reconoció al principio. «Amy», dije sentándome frente a ella. «Soy yo, Nin». Parpadeó lento, como si regresara de un lugar muy lejano. Me observó sin juicio, sin drama, por primera vez, sin máscaras. «Pensé que no vendrías. ¿Tu nota? ¿Qué quiso decir?» Amy bajó la mirada. Sus dedos jugaban con una cuerda deshilachada del puño de la bata. «Mamá, me usó siempre, desde que tenía memoria, pero contigo fue diferente lo que te hizo. Ni siquiera sé cómo ponerlo en palabras. Dímelo». Ella levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero serenos. «Cuando eras pequeña, mamá te encerraba durante horas. Te dejaba sin comida. Decía que así aprenderías a no llamar la atención, pero tú no lo recuerdas porque eras muy pequeña, porque te bloqueaste. A veces me obligaba a estar afuera de la puerta escuchando cómo llorabas. Yo solo tenía 4 años y me decía, mira lo que pasa cuando una hija se cree especial. Sentí como la silla se desmoronaba bajo mí, aunque no se moviera. ¿Por qué nunca me lo dijiste antes? Porque me daba miedo. Porque una parte de mí pensaba que merecía sufrir como yo. Porque tenía celos. Porque te veía crecer fuerte y yo solo me rompía cada día. La voz de Amy se quebró. Mamá te culpaba por haber nacido. Nunca quiso tenerte. Fuiste un accidente, pero para Rosa, para la abuela, eras la joya, el reemplazo. Y Carmen lo sabía. Te castigaba porque no podía castigarla a ella. Se hizo un silencio terrible. Cada palabra de Amy se clavaba como un puñal, no solo por el contenido, sino por el tono. Por primera vez, no hablaba desde la manipulación, sino desde la memoria de una niña rota. No sabía qué responder. Salí de la clínica como si me hubieran arrancado un pedazo. Esa noche volví a casa. Subí al desván donde guardábamos cosas antiguas. Busqué entre baúles y cajas hasta que encontré un álbum que no había abierto en años. Había fotos. Yo de pequeña, con los ojos tristes. En algunas tenía moretones, pequeños, discretos. En otras estaba sola mientras Amy aparecía abrazada a Carmen y encontré un cuaderno viejo de Rosa. Era un diario. Leí página tras página. La mayoría hablaban de negocios, de decepciones con Carmen, pero en una entrada se detenía. Hoy volví a encontrar a Nin en el armario con la luz apagada. Lloraba en silencio. Carmen dice que fue un castigo, pero no puedo soportarlo. Sé que me odia por amar a esta niña, pero no puedo evitarlo. Ella es mi segunda oportunidad. Mi corazón no soportaría perderla. Y más abajo, otra frase. Si algún día esto sale a la luz, sé que Nin me entenderá y me perdonará por no haberla protegido mejor. No lloré, no grité. Solo cerré el cuaderno y sentí dentro de mí algo que nunca había sentido con tanta claridad. Una determinación inquebrantable. Al día siguiente fui directamente a la fiscalía. Entregué todos los documentos, testimonios, grabaciones. Pedí la apertura formal del caso contra Carmen Márquez, pero eso no fue todo. Solicité una exhumación. El cuerpo de Rosa, mi madre biológica, llevaba años enterrado en una cripta familiar y había algo que no encajaba. Algo en la manera en que murió. El certificado de defunción decía insuficiencia cardíaca, pero Rosa tenía 59 años sin historial de enfermedades graves, demasiado repentino, y cuando se trata de Carmen, nada es tan simple. Días después, la fiscalía me llamó. Habían hallado trazas de benzodiazepina en niveles tóxicos en los restos. Sí, mi madre fue envenenada. Cuando colgué el teléfono, mis dedos temblaban. Veneno. La palabra se repetía en mi cabeza como un eco retorcido. Rosa no murió por causas naturales. Fue asesinada, y Carmen fue la última en verla con vida. La noticia aún no había salido a la prensa.
La fiscalía pidió cautela, pero yo sabía que el silencio no duraría. Y en este caso, el silencio solo protegía a una persona, a mi supuesta madre, o mejor dicho, a la asesina de mi verdadera madre. Me senté frente al ventanal de la biblioteca de Rafael. La ciudad seguía su curso allá abajo, ajena a la tormenta que se desataba en mi interior. Recordé los días en que vivía en la sombra, donde cada palabra que decía parecía un error, donde cada paso tenía que ser medido para no provocar la furia de Carmen o las burlas de Amy. Ahora era yo quien sostenía las cartas. Esa noche, Rafael convocó una reunión con su abogado personal y con Clara. El ambiente era frío, cargado de tensión y estrategia. No basta con meterla en la cárcel, dije. Quiero que quede arruinada, destruida, que sienta lo que yo sentí toda mi vida. ¿Y estás lista para lo que eso implica?, preguntó Rafael. Estoy más que lista. El plan comenzó. La Fundación de la Fuente, que aún se encontraba en proceso de reconstrucción tras el intento de desfalco, iba a lanzar un evento benéfico nacional, una gala de alto perfil. Todos los empresarios de renombre, celebridades, políticos estarían allí. Yo daría un discurso como la heredera de Rosa Emilia, la hija legítima. La imagen se había restaurado por completo gracias a los documentos, al testamento y, sobre todo, al respaldo de Rafael. Y esa noche sería el escenario perfecto. Comencé a recibir mensajes. Viejos conocidos de Carmen aparecían de repente queriendo reconciliaciones. Incluso un periodista sensacionalista me ofreció una entrevista exclusiva para limpiar la imagen de tu madre. No respondí a ninguno. Lo que vendría sería público. Durante los días previos a la gala, visité la tumba de Rosa por primera vez desde que supe la verdad. Llevé flores, no supe qué decir. Me quedé ahí observando el mármol, imaginando cómo habría sido tenerla como madre. Sin máscaras, sin secretos. Voy a hacer justicia por ti, murmuré. Y en ese momento sentí que no estaba sola, como si el viento me respondiera con un murmullo suave. El día de la gala llegó. Madrid se vistió de gala para el evento. Las cámaras estaban por todas partes. Reporteros, influencers, rostros conocidos de la televisión y yo, con un vestido negro sobrio, sin joyas, sin maquillaje excesivo. Quería que vieran a Nin, la mujer que surgió de la nada para vengar a los muertos y limpiar su apellido. Al subir al escenario, las luces me cegaron por un momento. Respiré hondo. Rafael estaba al fondo, sentado con expresión seria, pero orgullosa. Clara junto a él, atenta. Comencé mi discurso. Mi nombre es Nen Rosalía de la Fuente Márquez. Durante años viví creyendo que era una sombra, una carga. Pero hoy les hablo como lo que realmente soy. La hija de una mujer que lo dio todo por protegerme. Rosa Emilia de la Fuente, mi madre. Hubo murmullos. Su muerte fue registrada como natural, pero la verdad fue mucho más oscura. Rosa fue envenenada y el caso ya está siendo reabierto por la fiscalía. La principal sospechosa es Carmen Márquez, la mujer que me crió entre castigos y humillaciones, mi verdugo. Y ahora, por fin, se sabrá toda la verdad. Los flashes explotaron, voces, gritos, sorpresa. La sala enmudeció, miradas escandalizadas. Alguien intentó levantarse y protestar, pero ya era tarde. Yo había ganado el primer asalto. Al terminar, los medios se abalanzaron, pero yo solo respondí una cosa. No busco venganza, busco justicia. Y si con eso arrastro a los fantasmas del pasado al infierno, que así sea. Esa misma noche, Carmen fue localizada por la policía en un hotel de baja categoría, escondida. La arrestaron mientras intentaba huir del país con documentos falsos. Amy, aún internada, pidió verla. Pero Carmen la rechazó, y cuando las cámaras la captaron esposada, gritó como una loba acorralada. No tienes idea de lo que estás desenterrando. Nen, no tienes idea. Pero yo sí tenía una idea. Porque esa misma noche, mientras revisaba documentos antiguos del fideicomiso, encontré algo que me heló la sangre. Una carta firmada por un nombre que nunca había oído. Ángela Márquez. Y debajo una frase manuscrita. Nin no es la única. Hay otra. Guardé la carta entre mis dedos como si fuera una bomba. Nin no es la única. Hay otra. Ángela Márquez. Ese nombre me retumbaba en la cabeza. No estaba en los registros del fideicomiso. No aparecía en ningún testamento ni entre las fotos familiares que había recuperado. Y sin embargo, alguien había escrito eso con una caligrafía clara, firme, como si supiera exactamente lo que estaba revelando. Aquella noche, apenas pude dormir, releí la carta una y otra vez, intentando encontrar alguna pista, alguna línea oculta, un doble significado, pero no había más. Solo esa afirmación. Hay otra. A la mañana siguiente fui directo al despacho de Clara. Le mostré la carta. Su expresión cambió por completo. Ángela Márquez, murmuró.
Es un nombre que vi una vez hace muchos años. Cuando Rosa aún vivía, estaba en un documento privado cerrado con la al que solo ella tenía acceso. ¿Y qué decía? Nunca lo leí. Pero Rosa me pidió que si algo le pasaba intentara entregarlo a su verdadera hija. Pensé que se refería a ti. Tal vez no solo a mí. Una investigación paralela comenzó. Rafael movió contactos. Clara revisó archivos de la notaría antigua en Salamanca. Incluso pedimos registros de nacimiento de las últimas 6 décadas con ese nombre. Nada. Ángela Márquez no existía o no quería ser encontrada. Y mientras tanto, Carmen seguía en prisión preventiva esperando juicio. El escándalo ocupaba los titulares. Los medios la llamaban la madre envenenadora, la viuda del veneno. Cada día su imagen se deterioraba más. Decidí visitarla una última vez antes del juicio. No por ella, sino por mí. Quería mirarla a los ojos y dejar claro quién era yo. Ahora entré a la sala de visitas. Carmen estaba pálida, pero aún tenía esa arrogancia colgando de sus labios como un veneno lento. ¿Vienes a asegurarte de que me pudra aquí dentro? No. Vengo a preguntarte algo más. ¿Qué más podrías querer? Te lo quité todo, ¿no es cierto? Y sin embargo, aquí estás más fuerte que nunca. La niña milagro. ¿Quién es Ángela Márquez? El nombre pareció arrancarle un espasmo. Se tensó. Por primera vez vi miedo en sus ojos. ¿Dónde oíste ese nombre? Eso no importa. Solo dime quién es. Es tu hija. Mi hermana. ¿Qué esconde Rosa que no me dijo? Carmen bajó la mirada. Por un momento parecía derrotada. Ángela. Fue el mayor error de Rosa y también el mío. ¿Por qué? Porque nunca debió nacer. Me quedé en silencio. Era hija de Rosa con otro hombre. Un amor de juventud. Un anarquista. Un nadie. La tuvo en secreto. La entregó a una familia adoptiva de clase baja. Y luego la borró de su historia. ¿Y por qué ahora aparece su nombre? Porque si Ángela vive, puede reclamar todo. El legado, el nombre, el fideicomiso. Todo. Incluso tú tendrías que enfrentarte a ella en los tribunales, porque ella es la primogénita, la verdadera de la fuente. Me quedé sin aliento. ¿Y tú la conociste? Carmen se rió con amargura. Claro que sí. La busqué hace años. Quería asegurarme de que no volviera, pero desapareció. Rosa era lista. La escondió bien. Y si yo la encuentro, entonces prepárate para perderlo todo. Salí de allí con una mezcla de rabia, miedo y determinación. Por primera vez, mi lugar como heredera estaba amenazado por alguien de mi propia sangre, alguien que tal vez ni siquiera sabía que existía. Volví a casa y esa noche frente al fuego con Rafael a mi lado, le conté todo. Voy a encontrarla, dije. Y si no quiere ser encontrada, entonces la haré querer. Y si quiere arrebatarte todo, entonces aprenderá que esta vez la sombra no se esconde. Rafael asintió, pero antes de retirarse me dejó una caja en el escritorio. Esto llegó por mensajero, sin remitente. La abrí. Dentro había una foto vieja, 2 niñas pequeñas abrazadas. Una era yo, la otra no la reconocía, pero había algo familiar en su rostro. Detrás, escrito a mano, Nen, tu hermana siempre estuvo más cerca de lo que pensaste. Y entonces lo comprendí. Ángela ya me conocía. Pasé horas observando la fotografía. La niña que estaba junto a mí, con esa expresión seria, con los ojos enormes como los míos, no podía tener más de 6 años en la imagen. Y yo, tal vez 5, habíamos estado juntas en algún momento, en algún lugar, y cómo no lo recordaba. Le mostré la foto a Clara y a Rafael. Ninguno de los dos la reconocía, pero algo era evidente. Ángela Márquez no solo existía, había sido parte de mi infancia. Rafael, con su mente analítica, ordenó una búsqueda de todas las escuelas privadas y orfanatos, donde Rosa Emilia había tenido alguna relación en los años 90. En pocos días encontramos lo que parecía una pista concreta. Un internado en Valladolid, una matrícula pagada durante 3 años por una benefactora anónima para una niña llamada A. Márquez de la Fuente. El apellido completo. Allí estaba en los registros, en el eco de un pasado enterrado. Viajé sola a Valladolid. No quise escoltas. Necesitaba encontrar a Ángela con mis propios ojos. No quería que nadie más se interpusiera en esa conversación. El colegio estaba abandonado. Cerró hace años, pero conservaba archivos en una biblioteca municipal cercana. Tras horas buscando, encontré una carpeta polvorienta. Allí estaban sus notas, dibujos, informes de conducta. Excelente lectora, callada, observadora, con tendencia al dibujo. 2 niñas tomadas de la mano, debajo un nombre escrito con letras torcidas. Nin y Ángela. Me desplomé en la silla. No era un invento. Habíamos sido hermanas. Nos conocimos, jugamos juntas, y alguien lo había borrado todo. Volví a Madrid con una decisión. Debía encontrarla cara a cara.
Así que usé todo lo que tenía: dinero, contactos, tecnología. Días después, Clara llamó. La localicé en Málaga. Trabaja como artista plástica bajo el nombre de Ángela Moreno. Discreta, sin redes sociales, una vida modesta, solitaria. Fui hasta allí sin aviso. Me paré frente a su taller, un lugar diminuto en una callejuela estrecha. Olía a pintura y a madera húmeda. Toqué la puerta. Nadie respondió, pero la abrí. Estaba entreabierta. Dentro ella estaba de espaldas con el cabello recogido y una blusa manchada de óleo. Se volvió lentamente al oír mis pasos. Nos miramos. Por un instante. Ninguna de las dos dijo nada. Pero yo supe. Era ella. Nen, murmuró. ¿Me recuerdas? Asintió. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Nunca te olvidé. Nos quedamos en silencio. El aire entre nosotras estaba cargado, como si un universo entero vibrara en ese instante. Me acerqué sin saber si abrazarla o interrogarla. ¿Por qué desapareciste? No desaparecí. Me escondieron. Cuando Rosa murió, me sacaron del internado. Dijeron que tú estabas enferma, que era peligroso volver a verte. Luego me adoptó una familia que jamás mencionó mi pasado. Me hicieron olvidar. ¿Y por qué no buscaste saber más? Porque cada vez que intenté alguien me amenazó. Su voz tembló. ¿Quién? Una mujer alta, de ojos fríos. Me dijo que si me acercaba a ti, morirías. Carmen, lo supe sin dudarlo. Ella borró a Ángela. Me aisló. Se aseguró de que nunca nos volviéramos a encontrar. Me senté frente a ella. No sabía qué decir. No vine a pelear. Dije por fin. Vine a saber quién eres. Soy lo que queda de una niña que te adoraba. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez en toda esta guerra. Lloré de verdad, no por rabia, sino por todo lo perdido, por todo lo que pudo ser. Pasamos horas hablando, riendo, incluso teníamos gestos parecidos, las mismas frases que usábamos sin darnos cuenta, como si algo más fuerte que el tiempo o el silencio nos hubiera unido desde siempre. Antes de irme me dijo: no quiero nada tuyo, Nin. No quiero herencias, ni dinero, ni apellidos. Solo quería saber si seguías viva. Y ahora que lo sé, ya tengo todo. No puedes irte así. Esta historia no termina aquí. ¿Qué vas a hacer? La miré. Vamos a contarle al mundo quién eres y luego tú decidirás si quieres quedarte. Pero al regresar a casa encontré a Rafael en la entrada. Su cara estaba gris. Nen, necesitamos hablar. Entramos al despacho. Durante la investigación, Clara descubrió algo más. Hay otra persona más implicada en la muerte de Rosa. ¿Quién? No fue solo Carmen, fue alguien más. Me mostró un documento. La firma al final era nítida. Amy Márquez. No podía moverme. La firma estaba ahí, clara como el sol. Amy Márquez, en un contrato de compraventa de medicamentos controlados, uno de los lotes exactos que contenía benzodiazepinas. El mismo tipo de compuesto encontrado en el cuerpo de Rosa. Dime que esto es un error, le dije a Rafael. Ah, lo deseé tanto como tú, Nen, pero no lo es. Amy, mi hermana, aquella que intentó suicidarse, aquella que me había confesado los abusos de Carmen, la que entre lágrimas dijo haberme envidiado, pero también haberme querido. ¿Cómo lo consiguió? Fue utilizada. Carmen le hizo firmar documentos sin saberlo. O eso dice la investigación preliminar. Pero hay más. Rafael sacó otro sobre, un video, imágenes de vigilancia antiguas del día anterior a la muerte de Rosa, una cámara en la calle. Mostraba a Amy entrando en la casa de la abuela con una bolsa y saliendo sola. El estómago se me encogió. Volé a la clínica donde aún estaba internada. Entré sin avisar. Ella me miró como si supiera, como si ya esperara la confrontación. «Lo viste, ¿verdad?», murmuró. «¿Qué hiciste, Amy?». Lloró. «No era lo que parece. Mamá me mandó. Me dijo que era un somnífero, que Rosa no dormiría si no se lo poníamos en el té. Yo no sabía. ¿La viste morir?». «No, no sé. Me fui antes. Me dijo que solo la dejaría somnolienta, que quería hacerla firmar algo. No pensé. La rabia y el asco me envolvían. Me levanté. No sé qué duele más, Amy, que lo hicieras o que creas que decir no lo sabía te limpia. Ella no me detuvo. No suplicó, y eso dolía aún más. El juicio contra Carmen fue rápido. Las pruebas eran abrumadoras. Su rostro, una máscara vacía. Cuando leyó la sentencia, 30 años por homicidio premeditado, fraude y abuso emocional agravado, solo miró hacia mí. «Me quitaste todo. Nen. No. Solo recuperé lo que ya era mío». Amy testificó con voz temblorosa. Confesó. El tribunal le dio una pena menor bajo libertad condicional y tratamiento obligatorio. No volvió a dirigirme la palabra, ni una mirada, ni un gesto. Se desvaneció de mi vida. Con el juicio cerrado, las propiedades y fondos volvieron a estar bajo mi nombre, pero no me importaban ya los bienes. Me importaba Ángela. Ella vino a Madrid semanas después.
Caminamos por los jardines de la Fundación de la Fuente. Le mostré todo lo que habíamos construido. Ella sonrió con serenidad. No sabía que podía sentirse así, dijo, como si siempre hubiera estado destinada a estar aquí. Lo estabas. Pero antes de regresar a Málaga, me dio una carta. Si algún día el peso de esta familia te supera, abre esto. Pero si no, déjalo cerrado. Nunca la abrí. Rafael, por su parte, me pidió una reunión una tarde de otoño. Estoy cansado, Nin. Te he preparado para esto durante años y no hay nadie más digno de llevar el apellido de la Fuente. Te vas. Me retiro a vivir por fin. Ya cumplí con mi parte. Y antes de irse me abrazó por primera vez. Un gesto cálido, sin barreras. No eres la sombra, eres el fuego. Lo vi partir y sentí que algo se cerraba. Carmen murió en prisión 3 años después de una infección sin tratar. Ninguno de sus familiares reclamó el cuerpo. Fue enterrada en una fosa común. Ni Amy fue al entierro. Amy desapareció. Supimos que se mudó al norte, cambió su nombre y comenzó a trabajar en una organización de ayuda a mujeres abusadas. Una ironía amarga o una redención silenciosa. Nunca más volví a verla. Ángela y yo seguimos en contacto. No se quedó con nosotros. No reclamó nada. Pero cada cumpleaños me mandaba una carta corta, llena de arte, con frases que solo dos hermanas verdaderas podrían entender. Yo tomé el control de la fundación. La convertí en el centro de becas para niñas sin familia, sin voz, como lo fui yo, como lo fue Ángela. A veces camino por los pasillos de la mansión y pienso en Rosa, en cómo me salvó sin poder salvarse a sí misma, en cómo me dejó un legado no de dinero, sino de fuerza. Hoy cuando me miro al espejo no veo a la niña insípida a la sombra. Veo a la mujer que sobrevivió a una madre asesina, a una hermana envenenada por el rencor, a un padre ausente y a una historia escrita con sangre. Y me digo en voz baja, los tontos siguen siendo tontos, pero yo no soy una de ellos. Cierro el diario y empiezo a escribir otro. Muitas graças por ter acompanhado o vídeo até cá, ao final. Espero que ele goste, tá? Como criteriamente, que ele goste muito. E subscreva aí o canal, compartilhem, curtem, tá? Não deixe de interagir conosco, tá? Sem saber o que estão realmente eu gosto muito. Muitas graças e adiós.